Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy estamos celebrando esta fiesta de San Pedro y San Pablo. Una fiesta que de alguna manera nos hace celebrar a los que son los fundadores de nuestra familia. Ayer estábamos hablando en la misa de las características de la familia y cómo tenemos que ir creciendo de una familia biológica a una familia espiritual, a una familia sobrenatural. Y esa familia sobrenatural que Dios nuestro Señor nos ha dado y que nos va a durar, si somos fieles, durante toda la eternidad, es la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre, donde Jesús es nuestro hermano y donde el Espíritu Santo es nuestro tío, que siempre nos está dando buenos consejos para ser buena gente. Eso es lo que hacen los tíos. Entonces, hoy estamos celebrando estas fiestas de San Pedro y San Pablo, que son propiamente, humanamente hablando, pues los fundadores. Y los fundadores porque cada uno de ellos tenía una característica que nosotros debemos asimilar, debemos hacer nuestra para pertenecer a esta familia. Primero San Pedro. San Pedro, que es el que es escogido por Jesús para ser la piedra angular de ese edificio, el vicario de Cristo en la tierra, el representante de nuestro Señor Jesucristo, donde Él hace las veces de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las características que en este Evangelio nosotros podríamos entresacar para nuestra vida, con el ejemplo de esta escena donde pregunta Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Es que para ser ese representante de nuestro Señor, uno tiene que profesar la fe. Uno tiene que dar testimonio de lo que cree. Este Pedro, él hace una profesión, un primer credo en la vida de la iglesia. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y si nosotros queremos ser constructores de la iglesia, queremos ser defensores de nuestra familia de Dios, tenemos que saber profesar nuestra fe. Tenemos que dar testimonio de la verdad de nuestra fe. Tenemos que conocer nuestra fe. Y una vez que nosotros hacemos esa profesión de nuestra fe, Dios nos da la misión de ser apóstoles, de predicar el Evangelio, de poder transmitir el Evangelio. Y tenemos que ser fieles a nuestra fe. Ahora, el que nosotros seamos fieles, el que nosotros profesemos nuestra fe y digamos: tú eres el Mesías, no te quita la impecabilidad, no te hace impecable, no te hace que ya no tengas pecado, seas como inmaculado como la Virgen María. Nosotros vemos en este Evangelio que estaban en este diálogo, estaba Jesús enseñando a los apóstoles a ser sus seguidores. Es muy bonito ver esta gran profesión de fe de San Pedro, pero San Pedro falló.
San Pedro traicionó a nuestro Señor Jesucristo. San Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Le dio la espalda en un momento importante y Jesucristo lo rechazó. Jesucristo le quitó su autoridad. ¿Dejó de ser papa porque lo había traicionado a nuestro Señor? No. No lo quitó de ser papa. Él podía haber hecho acciones que fuesen incoherentes. Y sin embargo, nuestro Señor lo cuidó. Pedro pidió perdón. Pedro reaccionó. Pedro volvió otra vez al camino. Y nuestro Señor Jesucristo lo acogió. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros podemos hacer un gran testimonio de fe, pero caemos. Y lo importante no es que caigas. Lo importante no es que tú digas qué malo que soy, qué porquería que soy. Eso no es importante. Lo importante es qué es lo que piensa Dios de ti. ¿Qué es lo que Él siente por ti? Y Él sí confía en ti. Y Él te da la mano. Y Él te vuelve otra vez a levantar. Y Él vuelve a darte otra nueva oportunidad. Ese fue Pedro. Eso es lo que nos enseña. Pedro no es fuerte porque él no cayese, porque no fuese impetuoso, porque no tuviese un carácter, porque tuviese un carácter bueno, afable, tierno y misericordioso. Era todo lo contrario, era impulsivo. Pero Dios confiaba en él y Dios lo fue transformando. Por eso, sepamos confiar en la obra de Dios. Necesitamos profesar la fe y debemos luchar para ser coherentes. Y si caemos, levantarnos. Él defendió la iglesia. Él sustentó la iglesia. Él era como la parte contemplativa. Rezaba y era el sustento de esa iglesia naciente que unía a esos cristianos, a esos nuevos cristianos con Jesucristo. Y otro es San Pablo. San Pablo es todo lo contrario. San Pablo sale. San Pablo va a los paganos, va a los gentiles, va a los que están más allá de ese círculo, de ese pueblo escogido de Israel. Él va a ser el apóstol de las nuevas fronteras. Él es el que, esa pasión que tenía en su corazón, le hizo salir a predicar a Cristo, a ese Cristo que había conocido, a ese Cristo del cual estaba enamorado. Nosotros como cristianos también tenemos que tener esa pasión. Tenemos que ser esos apóstoles que prediquen a nuestro Señor Jesucristo con su palabra, con su ejemplo, con sus persecuciones, como le ocurrió a Pablo. Pablo y Pedro, los dos murieron aproximadamente por la misma época de manos de Nerón. Y los dos dieron testimonio de su fe. Ya no en Jerusalén, como vemos en la primera lectura, que Santiago, el hermano de Juan, lo hizo en Jerusalén. Ellos dos lo hicieron en Roma, esa nueva capital de la iglesia. Abramos nuestro corazón, primero para ser testigos de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que con nuestra boca y con nuestra vida proclamemos: Él es el Mesías, este es el Señor, el Hijo de Dios vivo. Pero en segundo lugar, no solamente demos ese testimonio, sino que salgamos de nosotros mismos, salgamos a predicar el Evangelio, salgamos a construir esa cultura de la vida, salgamos a construir esa cultura del amor, salgamos a construir la nueva civilización, la civilización que Dios nuestro Señor quiere, la civilización del Evangelio. Hoy es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la fiesta de nuestra familia, donde todos nosotros estamos unidos. ¿Por qué? Porque todos seguimos a un Padre, a Dios Padre, que nos ha creado. Nos ha dado un corazón para confesarlo y un corazón para transmitirlo. Que Dios nuestro Señor nos bendiga a cada uno de nosotros para poder ser esos
apóstoles al estilo de Pedro y Pablo. Que así sea.